Darío Navarro, soy consultor en ciberseguridad en Invensis, especialista en gestión de seguridad de la información y diplomado en gestión y estrategia de ciberseguridad. Les agradezco mucho a todos por la participación. Hoy vamos a estar dando una mirada a un tema que está en boca de todos y no precisamente por buenas noticias, cómo protegemos nuestro negocio, cómo nos protegemos nosotros contra las amenazas de ransomware. Como muchos sabrán, tanto a nivel internacional como local, los casos de ransomware crecieron de forma exponencial en todo tipo de industria. En Invensis, parte de nuestro trabajo de ayudar a nuestros clientes en cómo proteger sus datos y cómo proteger su negocio, nos asociamos con las mejores herramientas del mercado para ayudar a mitigar este tipo de amenazas. Por eso hoy, en conjunto con BIM Software, la marca número uno a nivel mundial en soluciones de backups y recuperación ante desastres, y de la mano de José Luis Gómez y Bruna Pinto, les presentamos este webinar titulado Tres estrategias definitivas para la prevención del ransomware. Así que sin más, disfruten el webinar y le paso la palabra a José Luis. Bueno, Darío, muchas gracias a todos, bienvenidos. Como decía Darío, este webinar va a estar siendo grabado, ¿sí? Si hay preguntas o dudas pueden dejarlos en el chat y si después les interesa ver más en profundidad algunas características, podemos coordinar una llamada, una demo personalizada. Bueno, mi nombre es José Gómez, soy Senior Insight System Engineer en BIM, cubro la región SOLA, que es el sur de Latinoamérica. Bueno, nuevamente, como decía Darío, hoy vamos a hablar de estrategias, ¿sí? Estrategias para prevenir un ataque de ransomware, pero no solamente un ataque de ransomware, ¿no? Un ataque que podría ser un trojano, donde nos depositan un payload, un malware y ganan control remoto de nuestros servidores y salen a buscar los servidores de backup o las imágenes de backup. No es solamente ransomware la amenaza hoy en día, sino que es el ataque cibernético, aunque parezca, aunque suene tipo de película, pero la realidad es que está pasando. Y sobre todo en Latinoamérica, donde tradicionalmente no hay una inversión fuerte en seguridad informática, y por suerte eso está cambiando, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta primero es por qué elegir BIM, ¿no? BIM no es obviamente una herramienta de seguridad informática, BIM no es un firewall, BIM no es un proxy, BIM es una herramienta de disaster recovery. Disaster recovery. Porque consideramos que el ataque va a ocurrir, siempre va a ocurrir el ataque. Están todo el tiempo escaneando nuestros puertos, nuestro dispositivo de borde, buscando vulnerabilidades en el software, y siempre vamos a estar bajo ataque. Entonces, una herramienta muy importante, una estrategia muy importante de nuestro plan de seguridad informática es tener copias de los datos, backups, ¿sí? Pero estos backups no solamente tienen que existir como backup per se, sino que tienen que ser fácilmente utilizables, ¿sí? Que yo no tenga que esperar 72 horas, 48 horas para poder empezar a hacer un proceso de restore, ¿sí? Entonces necesitamos herramientas modernas que nos permitan hacer backup, copias de nuestros datos, múltiples copias de nuestros datos, ¿sí? Y que esos datos, esos backups, se puedan utilizar rápidamente ante un eventual ataque, ¿sí? BIM va a cubrir carga de trabajo en la nube, por ejemplo, en Azure, en Amazon, en Google Cloud. Eh, Va a hacer backup de Office 365, va a hacer backup de hipervisores VMware, Hyper-V, Nutanix, Red Hat Virtualization. Tenemos agentes para hacer backup de equipos físicos, Windows, Linux, Solaris, AIX, Mac. Es decir, cubrimos todas las plataformas posibles donde uno pueda tener corriendo cargas de trabajo. Eh, BIM, como digo siempre, no es solo una solución de backup, es una plataforma de soluciones, ¿sí? Donde vamos a tener herramientas de monitoreo y analítica, vamos a tener herramientas que van a permitirnos orquestar nuestros planes de disaster recovery. Y cuando digo planes de disaster recovery, significa que BIM, como su nombre lo indica, BIM Backup and Replication, es una solución que no solamente nos permite hacer backup de máquinas virtuales, sino crear réplicas de máquinas virtuales. Y cuando uno comienza a replicar máquinas virtuales, en realidad lo que está haciendo es replicando un servicio, un servicio de facturación, una página web, un home banking. No es una máquina sola la que uno replica, sino que replica un conjunto de máquinas. Y ese conjunto de máquinas,
cuando yo quiero salir a contingencia, prender mis máquinas en un data center alternativo, bueno, yo tengo que tener un plan de, por ejemplo, en qué orden prendo cada máquina. ¿Cuánto espero entre que se prendió una máquina y prendo la otra? Bueno, todo eso es un plan digital, un DRP, Disaster Recovery Plan. Bueno, BIM tiene herramientas para orquestar esos planes, esos DRP y probarlos, ¿sí? Sin afectar producción, por ejemplo. Bien, la capa más grande que vemos ahí, que dice Backup and Replication, también tiene, en una línea punteada, un componente muy importante y que es una ventaja competitiva que tiene BIM. Data Labs. Data Labs, basado en la tecnología vPower, nos permite probar nuestros backups, probar nuestras réplicas de manera automática, levantar, prender esas máquinas en ambientes aislados sin afectar producción. Entonces imagínense que ustedes tienen un ataque y se les infecta un servidor crítico que solamente apagan 2 veces por año, ¿no? Bueno, resulta que hace 20 días tuvieron un ataque de 0 day, un ataque de 0 click, una vulnerabilidad no documentada, y ese servidor está infectado. Y con una herramienta de backup tradicional, yo hago backup todos los días de ese equipo, hasta que finalmente el malware se activa y me encripta los datos o me empieza a dar blue screen. Ese servidor queda inutilizable. Y decimos, bueno, no importa, tengo el backup de ayer. Pero resulta que el backup de ayer ya tiene el virus dentro del servidor. Y el de hace 20 días, esos backups de hace 20 días no me sirven porque cuando tuve el ataque hace 20 días, yo no me di cuenta porque tuve un ataque de 0 click, de 0 day, y los últimos 20 backups no me sirven. Entonces yo necesito una herramienta como BIM, por ejemplo, que me permite probar de manera automática esos backups, y cuando prendo esas máquinas en un ambiente aislado, puedo, por ejemplo, correrle un escaneo de mi software de seguridad informática que ahora sí está actualizado, que ahora sí conoce esa vulnerabilidad no documentada o ese ataque de 0 day. ¿Por qué? Bueno, porque uno asume que además de tener una herramienta de backup, tiene una herramienta de protección de seguridad informática, que tiene sensores que, en teoría, si uno tiene soporte activo, por ejemplo, se le actualizan todos los días, se le bajan firmas, comportamientos, heurística, y entonces yo, por ejemplo, puedo ser vulnerable a un ataque de 0 day, pero inmediatamente a la noche probablemente yo voy a ser capaz de detectar esa amenaza. Entonces, en el momento, en tiempo de recuperación, yo puedo escanear mis imágenes de backup y antes de restaurar nada a producción, la escaneo. Todo ese proceso que con herramientas antiguas de backup es un proceso manual, ustedes seguramente habrán hecho pruebas de restore. Bueno, con BIM no hace falta. BIM, utilizando vPower, utilizando Data Labs, puede montar de manera automática esas imágenes de backup tomadas, escanearlas, verificarlas, certificarlas y quedarme tranquilo que estas imágenes de backup me van a servir el día que lo necesite. BIM es una herramienta que no solamente nos va a permitir hacer backup de datos locales y backup de datos en la nube, sino que también nos va a permitir lo que nosotros llamamos Cloud Mobility. Pero Cloud Mobility real. ¿Por qué digo real o enfatizo real? Porque BIM nos permite hacer backup, por ejemplo, de máquinas físicas o máquinas de VMware, Hyper-V, Nutanix, Red Hat Virtualization. Y esos backups que yo tengo guardados en mis unidades de backup de BIM, por ejemplo, los puedo restaurar directamente en Azure, en Amazon, en Google Cloud. Es decir, que mis cargas de trabajo, si quiero, ante un desastre, ante una pérdida total del data center, las puedo restaurar y BIM las va a convertir automáticamente a Azure, Amazon o Google Cloud. Pero además, las máquinas que yo tenga corriendo en Azure, en Amazon, en Google Cloud, las puedo restaurar si quiero en un VMware local, ida y vuelta. Eso es lo que nosotros llamamos Cloud Mobility, pero Cloud Mobility real. Entonces, una vez, digamos, presentada la plataforma de BIM, vamos a abocarnos a la presentación del día de hoy, que es ransomware. Pero como dije al principio, no es solamente ransomware, ¿sí? Es malware. ¿Sí? Ransomware es
La definición de ransomware es un software malicioso que ataca nuestros sistemas y que luego nos pide un rescate para devolver el acceso a los datos. ¿Sí? Por ejemplo, el ransomware, los ransomware de primera generación, ¿qué hacían? Encriptaban los datos. Pero las soluciones de backup comenzaron a ganar esta batalla, en donde teníamos un ataque de ransomware y lo teníamos nuestros datos encriptados, pues rápidamente con BIM, por ejemplo, podíamos recuperar nuestros backups y salir a producción rápidamente. La segunda generación de ransomware ya no encripta los datos. La segunda generación de ransomware lo que busca es exfiltrar los datos, robarnos nuestros datos. Y luego, obviamente, amenazar con la publicación de datos sensibles de la compañía en Internet a cambio de un ransomware, perdón, a cambio de un rescate. Ellos dicen, no te voy a publicar estos datos de tarjeta de crédito de tus clientes o fichas de los pacientes, etc. Así están actuando hoy en día el ransomware, ¿no? Más que encriptando, está robando la información. Y entonces, uno tiene que empezar a pensar en estrategias donde no solamente ya tiene que proteger los servidores productivos, sino que también tiene que garantizar que las imágenes de backup están guardadas en unidades de backup a salvo de un ataque de ransomware. Porque imagínense, para un atacante es mucho más fácil robarse una imagen de backup que atacar 20, 30, 40 servidores y robarle la información. Si yo agarro la imagen de backup que contiene el backup de esos 20 servidores, en un solo ataque me llevé todos los datos. Por eso los backups también tienen que estar protegidos. Y obviamente los backups tienen que estar encriptados, de tal manera que si tengo el ataque, sufro el ataque y me roba la información, esa imagen de backup no le sirva porque, por ejemplo, BIM permite encriptar los backups. Entonces, hay, digamos, 3 puntos donde uno puede controlar este tema, ¿sí? Hay algunas actividades que están fuera de nuestro control, ¿sí? Uno debería tener campañas de concientización, tanto para nuestros usuarios finales como para los administradores, porque muchas veces los ataques a veces vienen porque un administrador no actualizó los parches, no instaló los parches de seguridad del sistema operativo. Y también, ojo con esto, hay mucho hardware de borde, hay mucho firewall, mucho router, muchos switch que tienen un firmware antiguo y los ataques están viniendo por ese lado. Esos son los famosos ataques de zero day, perdón, de cero clic. Normalmente uno concientiza a los usuarios y le dice, no hagas clic acá, no abras un PDF, no abras un Word adjunto, antes de abrir un archivo, descargarlo y escanearlo. Bueno, para evitar ese famoso clic que un usuario inconscientemente abre de manera automática un documento mal formado. Pero también existen los ataques de cero clic. Ya ni siquiera hace falta que un usuario haga clic en un correo, ¿sí? En un adjunto. ¿Sí? Hay un escaneo, un ataque de borde, se detecta un dispositivo, y ojo que hay dispositivos de marcas muy famosas que son vulnerables, ¿sí? Y nos entran por ese dispositivo. Ataque de cero clic. La segunda estrategia es implementación de backup, pero no alcanza con implementar un backup. Como yo dije al principio, si yo hago backup a cinta y las cintas las tengo guardadas en un servicio de vaulting, ¿no? En una bóveda, y tengo el ataque, y la bóveda me dice, bueno, mira, yo esa cinta te la puedo traer en 24, 48, 72 horas. No sé si me sirve mucho ese backup, porque el impacto por hora de caída o pérdida de servicio suele poder cuantificarse. Uno puede decir, bueno, nos costó tantos dólares estar 8 horas fuera de él. Pero lo que no se puede cuantificar es la pérdida de prestigio, el famoso salir en la tapa de los diarios. ¿Sí? Si una compañía, un hospital, una compañía de seguros es atacada y sus datos son publicados, la pérdida de prestigio puede incluso causar salir del mercado. ¿Sí? Entonces uno tiene que tener una estrategia de backup, pero con una herramienta moderna, como BIM, por ejemplo, que me permite RTO. RTO es Recovery Time Objective.
RTO lo más cercano a cero posible, ¿sí? Rápidamente hacer restore instantáneo de mis máquinas virtuales, ¿sí? Prender mis réplicas y rápidamente salir a producción. Y si yo tuve un desastre total en mi data center y perdí todo mi data center, como BIM me permite tener copias de esos backups en Amazon, en Azure, en Google Cloud, en muchos proveedores de almacenamiento basado en objetos en nube pública, bueno, yo siempre puedo tomar la decisión, como decíamos antes, de Cloud Mobility, ¿no? Tengo un backup en Amazon, botón derecho, Restore to Amazon, y empiezo a prender mis máquinas en Amazon, o en Azure, o en Google Cloud, y salgo rápidamente a producción. Y el tercer punto, que para mí es clave, plan de remediación. Uno tiene que tener documentado qué hacer ante un ataque. En ese momento que nosotros nos damos cuenta que estamos bajo ataque, ya tenemos que tener los números de teléfono de soporte, tener identificados quiénes son las personas que toman la decisión de prender las réplicas o comenzar los restores. No sobre la marcha, sobre el ataque, empezar a preguntarnos entre nosotros qué hacemos, qué prendemos primero, qué prendemos segundo, qué máquinas decidimos llevar a contingencia. Eso tiene que ya estar planificado de tal manera que ante un ataque cada persona perteneciente al grupo de tareas, digamos, sabe sus funciones y sabe a quién llamar y a quién pedir ayuda. Plan de remediación, ¿sí? El primer punto de educación, ¿sí? Bueno, nosotros en BIM tenemos un grupo llamado SWAT, ¿sí? Este equipo es un equipo de soporte especializado en ataques de ransomware. Entonces, si ustedes son clientes de BIM y obviamente tienen soporte activo, ante un ataque de ransomware, pueden activar rápidamente este grupo, abrir el caso de soporte, pedir por el grupo SWAT que se va a conectar y los va a ayudar a, por ejemplo, intentar restaurar archivos, restaurar servicios o, bueno, documentar y ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Eh, entonces, una de las cosas que la gente de soporte constantemente sugiere es que se creen campañas de concientización en los usuarios y en los administradores, sobre todo en los administradores junior, ¿no? Uno tiene que concientizar a ambos áreas del staff, tanto a los usuarios finales como a la gente de TI. ¿Sí? Hay que parchear, hay que tener actualizados los... Y hay que tomar conciencia de que si yo no puedo actualizar un servidor, informar a los responsables, mirá, yo tengo que apagar este equipo porque lo tengo que actualizar. Si vos no me dejás, estas son las posibles consecuencias. ¿Sí? Que esté todo el mundo informado de este tema. ¿Sí? Eh, como yo le decía recién, si alguien entra a un correo mal formado, un lunes a la mañana o un viernes que se está queriendo ir a la tarde y no le presta atención al correo que recibió, bueno, es probable que reciba un correo de este tipo, como estamos viendo acá, donde, fíjense que el dominio del correo no es de Amazon, sino que es de un dominio cualquiera. Este es un correo mal formado donde el usuario probablemente si no presta atención le va a dar yes, ¿sí? O le va a dar no, va a apretar cualquiera de los dos botones, te van a llevar a una página donde te van a tratar de robar eh, el password, ¿sí? Pero recuerden, esto es un ataque con un correo mal formado, ¿sí? El usuario hizo clic. Pero recuerden que también están los ataques de cero clic y los ataques de cero day, ¿sí? No solamente hay que educar a usuarios finales, sino también a los administradores para no ser vulnerables a estos ataques de cero clic. Hay una página, fíjense esta página, getgofish.com. Esta página nos permite, por ejemplo, crear campañas de phishing, campañas controladas por el grupo de TI, donde se van a enviar correos falsos, digamos, a los usuarios y después tenemos estadística de saber qué usuario hizo clic, qué usuario no hizo clic, qué usuario detectó el phishing, cuáles son los que cayeron en la trampa y rápidamente identificar a las personas a las que hay que ir y darle una capacitación. ¿Sí? Esta campaña de phishing claramente no es para castigar a nadie, sino al contrario, para detectar a quién tengo que entrenar primero. ¿Sí? En la siguiente página hay una descripción, ¿sí? General de lo que es el ransomware. Pueden entrar y leerla, pero básicamente, como dijimos al principio, ransomware es un software malicioso
que nos va a atacar y después nos va a pedir un rescate para no publicar datos de nuestros clientes o para darnos una llave de desencriptación para poder acceder a nuestros datos. La recomendación siempre de Estados Unidos y de los países europeos es nunca pagar un rescate, porque no hay garantía de que pagando el rescate la clave que me den para desencriptar funcione o que finalmente igual publiquen los datos en Internet. ¿Sí? Hay que tener copias de los datos, hay que tener backup de los datos. ¿Sí? Bueno, soporte de BIM, como les había dicho recién, ofrece, ¿sí?, este equipo SWAT. También tenemos los foros, porque recuerden que BIM tiene esta famosa Community Edition, ¿sí?, cuyo soporte está basado en foros. ¿Sí? Entren a los foros, sí, entrar a los foros es súper recomendable porque hay muchísima información, casos reales que están pasando y toda la comunidad de usuarios de BIM participan y ayudan en estos temas. Y el equipo SWAT para la gente para los clientes que tienen soporte activo, está disponible. ¿Sí? Como habíamos dicho recién, hay estrategias, hay planes, hay una defensa en capas que propone BIM, pero no hay una fórmula única, no hay una bala de plata que nos permite crear esto y con esto estoy protegido. ¿Sí? Son múltiples estrategias, múltiples acciones que uno tiene que tomar y trabajar, obviamente, desde el punto de vista de operaciones o de backup o de disaster recovery, trabajar en conjunto con nuestros colegas de seguridad informática. Y si nuestra compañía no tiene un área de seguridad informática, bueno, probablemente tengamos un vendor, un proveedor, un canal amigo que, por ejemplo, Invensi, que nos ayuda con la estrategia de seguridad informática. ¿Sí? Hay que complementar ambas áreas de TI. ¿Sí? Dentro de la defensa en capa, una de las capas de la defensa es, obviamente, implementar backup. ¿Sí? Y no solamente hacer backup, sino tener una solución que nos permita tener un monitoreo activo, un monitoreo en tiempo real de lo que está pasando en mi infraestructura de virtualización. Bing One es nuestra herramienta de monitoreo, analítica, reportes, alarmas y automatización de respuestas. ¿Sí? Yo siempre digo que todo proyecto de BIM debe empezar con la instalación de Bing One y luego instalar BIM Backup and Replication, porque Bing One nos da visibilidad. Bing One nos permite, por ejemplo, monitorear todos los servicios, todos los procesos que están corriendo en cada una de mis máquinas virtuales. Imagínense esta situación. Tengo un servidor de SQL Server, un Oracle, ¿sí? Lo ataca un ransomware. ¿Qué es lo primero que intenta hacer un ransomware? Pues bueno, matar los servicios del motor de base de datos para liberar ese bloqueo exclusivo que tiene el motor con los archivos que están en el disco. Una vez que ese bloqueo está roto, porque maté a los servicios del SQL, puedo proceder a encriptar las bases de datos. Y entonces Bing One, cuando detecta que un servicio está parado por más de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, lo que yo configure, me puede avisar. Incluso me puede avisar en mi cliente de Microsoft Teams en mi celular y decirme, mira, José, este servidor de SQL, de Oracle, o MySQL, el que sea, hace 3 minutos que este servicio está parado. Y además puedo monitorear actividad de la placa de red, puedo monitorear actividad de mi data store, de mi storage, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, tengo actividad de la CPU de una máquina por más de 5 minutos al 80% y coincide con una actividad muy fuerte de la placa de red o muy fuerte del disco, claramente es una posible actividad de ransomware que está encriptando a todo vapor mis archivos o me está robando la información y la está mandando por la red afuera. ¿Sí? Bueno, este monitoreo en tiempo real y esta posibilidad de tener alarmas es una de las capas de defensa para contrarrestar estos ataques, ¿no? Tener monitoreo activo. Esto no reemplaza, ojo, esto no reemplaza a mi firewall de siguiente generación, que también están monitoreando actividad. ¿Sí? Pero como dijimos recién, podría pasar que un ataque novedoso, moderno, de 0 day, 0 click, supere ciertas barreras, ¿sí? Y tener una otra barrera
que nos permite detectar esta posible amenaza, ¿sí? Bingwan también, por ejemplo, tiene lógica de análisis de las tareas de backup, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una tarea incremental, si un backup incremental es sospechosamente grande, significa que el día anterior los datos de ese disco cambiaron mucho. Entonces, por ejemplo, si mi backup incremental son 100 megas todos los días, y el backup incremental de anoche es casi como un full en tamaño, claramente todos los datos que estaban en ese disco cambiaron. Alarma, aviso en mi celular o por correo, o puedo generar un trap SNMP, para que todo el mundo esté consciente de que hubo muchos cambios en un disco de una máquina. Todo esto nos ofrece Bingwan, ¿sí? Otra característica muy importante es que los ransomware, cuando atacan, salen a buscar, bueno, carpetas que están en la red, publicadas con protocolo SMB, con protocolos estándar, ¿sí? Entonces, lo que BIM propone es usar unidades de backup que tengan protocolos propietarios, ¿sí? Que los ransomware no sean capaces de encontrar estas unidades de backup, ¿sí? Por ejemplo, los deduplicadores del EMC llamados Data Domain, ¿sí? Tienen un protocolo propietario llamado DDBoost, ¿sí? Que hace que si un atacante un ransomware llega a un servidor nuestro, no va a ser capaz de encontrar al data domain, al DDoS. ¿Por qué? Porque este protocolo es propietario y no tiene forma de encontrar al data domain, ¿sí? Mismo concepto aplica con los deduplicadores de HP, los store ones, que tienen su propio protocolo también llamado Catalyst. Al igual que DDoS, Catalyst es un protocolo que hace que no lo puedan detectar en la red los ransomware, ¿sí? O los ataques de trojanos, ¿sí? Exagrid utiliza un método diferente, pero el mismo concepto. ¿Qué es lo que pasa con los deduplicadores de Exagrid? Bueno, Exagrid lo que hace es que en el momento que se hace un backup, BIM le inyecta un proceso nuestro llamado DataMover en el Linux que forma parte del Exagrid, ¿sí? Entonces, ese servidor Exagrid no es posible encontrarlo nunca en la red, salvo en el momento que BIM le inyecta el servicio de DataMover, y solamente hay un diálogo entre el servidor de BIM y el Exagrid. Además de eso, estos equipos, el Data Domain, el Storeone, el Exagrid, tienen características propias de anti-ransomware, que nos permite configurar dentro de estas cajas procesos de snapshot, proceso de duplicación de los datos, proceso de hacerlos inmutables de cada una de las marcas. Entonces, ¿la idea cuál es? ¿Por qué dice incertidumbre? Porque el enemigo no debería encontrar rápidamente o no debería saber dónde están nuestras imágenes de backup para tratar de robarlas o encriptarlas, ¿sí? En la última versión de BIM, en la versión 10, en la versión 11, ya estamos en la versión 11A, existe la posibilidad de utilizar un servidor físico Linux con discos. JBOD es just a bunch of disks, ¿sí? Solo un grupo de discos, ¿sí? Este servidor físico Linux va a estar configurado de tal manera que BIM va a ser capaz de escribir las imágenes de backup y activarles el atributo de inmutabilidad, ¿sí? Y la credencial que tiene BIM configurada en el servidor de BIM solamente puede escribir esos backups, pero no los puede modificar, no los puede borrar, no los puede... Entonces, si tenemos un ataque y el ataque logra llegar al servidor de BIM, ¿sí? Y la persona, el trojano que le dio acceso a una persona, la persona, por ejemplo, conoce de BIM y tira un comando para borrar los backups, como la credencial que tiene BIM configurada de ese Linux no tiene permisos suficientes, el ataque obviamente no va a ser exitoso, ¿sí? No nos queda la credencial de root ni de ninguna cuenta elevada de ese Linux en la consola de BIM. Hay más estrategias. Por ejemplo, yo hago backup vamos a hablar de base de datos, ¿sí? Oracle, SAP HANA, ¿no? Uno normalmente hace backup del Oracle con RMAN o SAP HANA usa la herramienta Backin, y esos backups suelen quedar en el mismo servidor de Oracle
o en el mismo servidor de SAP HANA y luego después los copio, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si yo tengo un ataque justo en el momento que tengo el backup local también? Pierdo los datos productivos y pierdo el backup local que quedó en el Oracle o en el SAP HANA. Bueno, BIM propone utilizar lo que nosotros llamamos plugins, ¿sí? Plugins que nos permiten hacer backup de Oracle o backup de SAP HANA. Simplemente este plugin, ¿qué es lo que hace? Va a modificar el RMAN, que es el motor de backup de Oracle, o va a modificar el Backint, que es el motor de backup de SAP HANA, para que cada vez que se ejecuten backups usando RMAN o Backint, ese backup ya salga del servidor de BIM, perdón, del servidor de Oracle, y viajen al servidor de BIM. De tal manera que el proceso de backup es un backup real, porque termina el proceso de backup y los datos no permanecen en ese servidor Oracle, ya salieron por suerte, ya tengo una segunda copia en un servidor de BIM, en una unidad de backup de BIM. ¿Sí? Básicamente nuestros plugins se instalan y configuran en 5 minutos, y lo que hacen es redirigir ese flujo de backup desde el servidor de Oracle o SAP HANA hacia nuestras unidades de backup de BIM. Nosotros necesitamos cumplir con la regla 32110. Originalmente esta regla era 321. 3 copias de los datos en 2 backups diferentes y un backup fuera del data center. Pero ya no me alcanza eso, ¿sí? Porque normalmente esa copia que estaba fuera del data center era una cinta, y como dijimos al principio, si esa cinta tarda 24 o 48 horas en llegar a mi librería, no me sirve ese backup. ¿Sí? Pierdo mucha información, pierdo mucho tiempo, pierdo mucho prestigio. La idea es que esta regla 321 evolucionó. ¿Sí? Ahora es 32110. Necesitamos 3 copias de los datos en 2 backups diferentes. Uno de esos backups debería estar en un medio rápidamente alcanzable, pero que sea inmutable. Por ejemplo, una unidad de backup en la nube, ¿sí? Una suscripción a Amazon, Azure, Google Cloud, Wasabi, Backblaze. Cualquier proveedor de nube pública que me dé inmutabilidad, que sea inmutable. ¿Sí? Inmutable es básicamente un atributo que se prende cuando una copia de backup se guarda en un dispositivo, y por toda la fecha que tenga esa imagen de backup, por ejemplo, digo, esta imagen de backup va a ser inmutable hasta el 2022. Nada ni nadie puede borrar o modificar esa imagen de backup. Por ejemplo, Amazon con su servicio S3 ofrece la inmutabilidad. Y Amazon también ofrece en el servicio Glacier inmutabilidad. Y BIM ofrece la inmutabilidad nativa en este servidor físico Linux. Es decir, que si yo quiero, voy a tener durante todo el ciclo de vida de mi imagen de backup, ya sea que esté local en mi servidor Linux físico, o en S3 de Amazon, o en Glacier de Amazon, en las 3 etapas del ciclo de vida de mi imagen de backup, yo la tengo inmutable, protegida contra un ataque de ransomware. Esto es el famoso doble play, triple play. Con BIM puedo hacer un cuádruple play, es decir, cada copia que yo tenga la puedo hacer inmutable. Y también podría mandar la cinta, ¿sí? Y la cinta, cuando yo la saco de la librería, automáticamente es una copia inmutable a salvo de un ataque, porque si no está físicamente puesta en la librería, eso es una copia inmutable, ¿sí? Bueno, entonces, la regla 32110 es tener estos datos duplicados, triplicados, cuadruplicados, inmutables, de rápido acceso, y el 0 es lo que hablábamos de Data Labs, ¿no? 0 posibilidades de que este backup no me sirva. 0 posibilidades de error. ¿Por qué? Porque yo lo fui probando, usando Sure Backup, usando Sure Réplicas, usando Sandbox On Demand, usando Secure Restore, todas características, tecnologías de BIM. Yo puedo garantizar que el backup que tengo me va a servir el día que lo necesite. ¿Por qué? De manera automática lo fui probando y escaneando. Lo que decimos nosotros, ¿no? Que los backups tienen que estar en unidades de backup inmutables, a salvo de una manipulación maliciosa. ¿Y por qué digo esto? Porque podría pasar también que no solamente tengo un ataque automático de un ransomware, sino, como dije, ¿no?
un trojano que permite que alguien gane acceso a todos mis servidores y remotamente esté controlando mi operación, ¿sí? Entonces yo necesito tener los backups a salvo incluso de ataques maliciosos, ¿sí? Entonces, esto es lo que hablábamos del plan de remediación, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo le dije? Es fundamental tener documentado quiénes son las personas que van a formar esta fuerza de tareas que nos va a permitir salir del ataque o recuperarnos del ataque, a quién voy a llamar, cuál es el número de soporte de BIM, cuál es el número de soporte de mi vendor de hardware, cuál es el número de soporte de VMware, a quién llamo primero, qué máquinas prendo, ¿sí? Toda esta información uno la tiene que tener ya previamente documentada, ¿no? Bueno, como les dije también, todo proyecto de BIM debería comenzar con la instalación de BIM-1 para tener visibilidad sobre nuestra infraestructura y qué es lo que voy a instalar, pero después cuando voy a implementar BIM, también tengo que haber leído la documentación. Si tener una implementación exitosa requiere que uno sepa qué permisos de cuentas voy a usar, qué puertos voy a abrir y qué puertos voy a bloquear, cuáles son los requerimientos de hardware y de software, sistema operativo, parcheos, ¿sí? Cantidad de memoria, ¿sí? Y leer las guías de implementación, ¿no? Todo eso está en este enlace que le estoy poniendo ahí, ¿sí? Está toda la documentación disponible de BIM. Obviamente, nuestros canales los ayudan con estos proyectos, ¿no? Pero siempre es importante tener leída esta documentación para no tener, por ejemplo, demasiados puertos abiertos, ¿sí? O usar root y domain admin para todo, ¿sí? Si bien en tiempo de implementación podemos usar root o domain admin para probar que anda todo, después tengo que empezar a poner cuentas que estén, que no sean todopoderosas, ¿sí? Bueno, para eso está la documentación, para saber qué permisos se necesitan, qué puertos se necesitan. Esta es otra de las capas de esta defensa multicapa que estamos proponiendo, ¿no? BIM tiene varios componentes, ¿sí? La arquitectura de BIM básicamente son tres capas. La consola de BIM, que es el cerebro de la operación, la capa número uno. La capa número dos son los proxies, son equipos Windows o Linux, que son los que realmente leen los datos de los clientes. Y luego que llegan al proxy se procesan, deduplican, comprimen, encriptan y viajan a la capa número 3, que son los repositorios de BIM, ¿sí? Uno podría tener una solución all-in-one, todo en uno. Es decir, yo agarro un equipo, le instalo BIM, es mi consola de BIM, es mi primer proxy y es mi primer repositorio, ¿sí? Pero después yo puedo empezar a distribuir estos componentes para tener resiliencia. Entonces yo podría tener más de un proxy, N proxies y N repositorios. De tal manera que si yo tengo un ataque, bueno, quizás pierda un repositorio o pierda un proxy, pero tengo otros componentes que siguen funcionando, ¿sí? Entonces yo puedo tener all-in-one, o lo que puedo, esto es un all-in-one. En una misma máquina tengo BIM, tengo el SQL de BIM, tengo los proxy, un repositorio o varios repositorios dentro del mismo equipo, ¿sí? Pero yo puedo empezar a decir, bueno, ¿sabes qué? La consola, y la consola la voy a instalar en una máquina virtual, en VMware, ponerle un Hyper-V, y esa consola la tengo replicada, ¿sí? La base de SQL podría estar en un SQL productivo separado del servidor de BIM, es decir, en vez de usar el SQL Express que instala BIM, usar un servidor de SQL productivo al que yo le cuelgo la base de datos de configuraciones de BIM. Los proxy lo mismo, puedo tener N proxy, proxy físicos, proxy virtuales, distribuidas por toda mi red. Y obviamente los repositorios exactamente, puedo tener los repositorios, recuerden, hay distintos tipos de repositorios, ¿no? Pero bueno, BIM tiene repositorios que pueden ser equipos físicos, ¿sí? Windows, Linux, de duplicadores, Datadomain, Exagrid, Quantum, StoreOne, ¿sí? Equipos NAS, no recomiendo un equipo NAS, obviamente, por obvias razones, ¿no? El NAS lo van a encontrar rápidamente. Pero si yo tengo repositorios de tipo Linux, inmutables, o tengo Data Domain, StoreOne, Exagrid, Quantum, que usan protocolos propietarios, yo puedo tener N repositorios, ¿sí? Y de esta manera, entonces, en vez de tener un único servidor de backup,
tener mi servicio de backup distribuido en múltiples máquinas, ¿sí? Que bueno, obviamente me va a dar mayor resiliencia, mayor capacidad de resistir o recuperarnos de un ataque, ¿sí? Bueno, este esquema, si bien parece complicado, no es tan complicado, ¿sí? Componente 1, servidor de BIM, ¿sí? Componente 2, los proxies, componente 3, ya sabemos, son los repositorios, ¿sí? Yo puedo tener entonces todo en uno o distribuir en toda mi red cada uno de los componentes de BIM, ¿sí? Para balancear carga, para escalabilidad, para respaldar, no sé, redes con 15.000 máquinas virtuales, ¿sí? Obviamente todo es absolutamente escalable en el mundo BIM, ¿sí? Como yo les había dicho, los ransomware de segunda generación nos roban los datos y entonces salen a buscar imágenes de backup para, obviamente, en un solo ataque tener toda la información. Por eso que estos datos tienen que estar encriptados. Cuando yo configuro mis repositorios, ¿sí? Yo puedo configurar la clave de encriptación para que todo lo que caiga en cada repositorio esté encriptado. Incluso, ojo, atención, la nube. Cuando yo configuro una suscripción de Amazon, Azure, Google Cloud en la consola de BIM, tengo la posibilidad de configurar una clave de encriptación para que los datos que yo saque a la nube también estén encriptados. Y obviamente, toda cinta que salga de mi data center tiene que salir encriptada. Yo no puedo mandar cintas con un backup abierto, cosa que si alguien pone esa cinta y la lee con BIM, va a tener los datos. Toda cinta que salga de mi data center debe salir encriptada, ¿sí? Otra recomendación es que, por ejemplo, el servidor propiamente dicho de BIM, la consola de BIM, de ser posible no tenga acceso a Internet, ¿sí? Eh, Esto puede causar algunos problemas de administración, ¿sí? Por ejemplo, si yo necesito o quiero hacer backup y tener una copia en la nube, bueno, tengo que tener la posibilidad de llegar a esa nube, ¿sí? Entonces, bueno, ya la máquina tiene que tener acceso a Internet, ¿sí? Entonces, no sé si es una buena estrategia cortarle Internet por completo a BIM, pero sí tener documentado qué puertos necesita BIM, ¿sí? De salida y obviamente de entrada para recibir los acknowledge, ¿sí? Y crear las reglas específicas, ¿sí? Y crear alarmas, ¿sí? Para cuando esa regla se activa, ¿sí? Es decir, por eso yo le decía, el grupo de operaciones de backup debe trabajar muy fuertemente en conjunto con el grupo de seguridad informática, ¿sí? Eh, Uno de los problemas surge cuando nuestros backups no tienen este famoso air gap, ¿sí? O brecha de aire, como lo tradujeron al español. Este gap, es decir, yo tengo mi servicio de backup o mi ambiente productivo y tengo mi imagen de backup que no está conectada de ninguna manera. Hay un aire en el medio, ¿sí? Una trinchera, ¿sí? Ese es el famoso air gap. ¿Quién es la primera herramienta que tuvimos para hacer air gap? Bueno, la cinta, ¿no? Porque yo hago backup a cinta. Saco la cinta de la unidad de backup, bueno, hay una brecha, una trinchera, un air gap, ¿sí? Por más que yo tenga un ataque, no hay forma de que esa cinta sea leída. Pero nos tenemos que acordar de sacar las cintas de la librería, porque si yo la dejo en la librería, bueno, el atacante podría conocer comando de montado y borrado de cinta. Entonces, el air gap es sacar la cinta de la librería, ¿sí? Distintos tipos de backup o medios donde yo podría guardar mi backup dan distintas características. Por ejemplo, si yo uso cinta, ¿sí? Son cintas que están absolutamente fuera de línea, nadie puede leer o escribir en esa cinta, siempre y cuando yo saqué la cinta. Y acuérdense de sacar la cinta de las librerías, ¿sí? Máquinas virtuales replicadas es otra forma de proteger mis datos, replicar las máquinas virtuales, ¿sí? Y tener las réplicas en un ambiente de VMware desconectado. Hago la réplica, desconecto el VMware, ¿sí? De mi red productiva, por ejemplo. Puedo usar características de mi storage, por ejemplo, snapshot, hacer snapshot una vez por hora de las LUN que contienen las máquinas críticas. Recuerde que BIM es capaz de leer los snapshots de un storage, ¿sí? Otra tecnología llamada Cloud Connect
es un service provider de BIM, hay muchos en toda Latinoamérica, que ofrecen almacenamiento en nube privada, ¿sí? Y dentro de esa oferta de almacenamiento en nube privada, hay algo que se llama Insider Protection, ¿sí? Que básicamente lo que hace es, por más que el administrador de BIM manda a borrar los backups que están en Cloud Connect, en este proveedor, el proveedor le dice, sí, sí, ya te los borré, pero en realidad no los borra, ¿sí? Mantiene la copia de esos datos por la cantidad de días que el contrato esté estipulado. Entonces, si yo tengo un atacante, llega a mi servidor de BIM, detecta el Cloud Connect, manda a borrar los backups, para él el ataque fue exitoso, sin embargo los backups no fueron borrados de Cloud Connect. Eso se llama Insider Protection, ¿sí? Otro medio que puedo utilizar para crear estas backups fuera de líneas o inmutables es disco rotativo, los famosos discos USB que yo saco uno, pongo otro. Tengo, por ejemplo, 5 discos de lunes a viernes, los voy rotando. Si yo tengo un ataque y me ataca mi disco del miércoles, bueno, tengo lunes, martes, jueves y viernes a salvo, porque básicamente están desenchufados, ¿sí? Y el último medio, para mí es el más moderno, el más recomendado, es backup inmutable en proveedores de nube pública, por ejemplo, Amazon S3, Wasabi, Backblaze, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos backups que están en la nube, BIM los puede usar directamente desde la nube. BIM puede hacer un restore instantáneo de una máquina virtual desde un backup que está en Amazon S3, por ejemplo, directamente. Vamos a hacer un streaming de datos, no vamos a descargar toda la máquina para prenderla en mi VMware. Vamos a hacer como Netflix, vamos a hacer un streaming de los datos, vamos descargando los objetos que vamos necesitando para ir prendiendo la máquina, ¿sí? Desde la versión 10, ¿sí? Que agregamos esta capacidad de utilizar la inmutabilidad que ciertos proveedores de almacenamiento S3 ofrecen, ¿sí? Recuerden que almacenamiento S3 puede ser en una nube pública, pero ustedes también podrían tener un servidor local configurado con algún software que dé el servicio de S3 y tener una nube privada S3. Por ejemplo, Minio, ¿sí? FreeNAS. Hay varios productos que uno puede instalar en un servidor Linux y generar espacio S3. Y estos, por ejemplo, Minio ofrece espacio S3 con inmutabilidad, ¿sí? Entonces, desde la versión 10, nosotros empezamos a ser compatibles con esta oferta de inmutabilidad del S3 compatible. Y digo S3 compatible porque si bien es un protocolo que, digamos, eh, declaró Amazon, todos los otros proveedores de nube lo están adoptando, ¿no? Entonces, Wasabi, Backblaze tienen almacenamiento S3 inmutable. Amazon, obviamente Amazon S3, ¿sí? Etcétera. Entonces, cuando nosotros hacemos backup a nuestra unidad Linux inmutable, yo puedo copiar ese backup a un Amazon S3 inmutable, ¿sí? Y en la versión 11 de BIM aparece la posibilidad de usar Archive Tier, que es la posibilidad de mandar a Glacier al archiving, y Glacier también me ofrece la inmutabilidad, ¿sí? Recuerden que el plan de remediación, ¿sí? Es tener esta idea de tener todos los teléfonos, los contactos, qué prender primero, qué prender segundo. Este plan lo tengo que tener documentado, ¿sí? ¿Para qué? Para que llegue al momento del ataque yo me pueda recuperar o pueda accionar rápidamente sabiendo qué hacer, ¿sí? El plan de remediación es otra de las estrategias muy importantes que tiene BIM, ¿sí? Eh, Esto es un poquito más avanzado, pero es muy interesante, ¿sí? En esta página, en BIM Hub, ¿sí? Hay ejemplos de scripts que me permiten desplegar mediante código mi infraestructura de BIM. Es decir, que si yo tengo un ataque y perdí todo, yo puedo tomar estos scripts, ejecutarlos, y estos scripts me empiezan a desplegar todos los componentes BIM de manera automática, ¿sí? Luego yo simplemente haría una restauración de mi base de configuraciones y tengo desplegada mi infraestructura de BIM, todo por línea de comandos, pero no los tiro yo los comandos, sino que se ejecuta un script que automáticamente me va implementando
distintos componentes de BIM, ¿sí? Es interesante, si quieren, investiguen esa página porque tenemos, bueno, estos ejemplos, ¿no? De automatización. Esto sería Infrastructure as a Code, ¿sí? Bueno, ya estamos terminando. Los invito a ir a esta página, ¿sí? Es una página de BIM especializada en ransomware. Hay distintos white papers, hay distintas webinars grabadas, hay documentación que se pueden descargar, ¿sí? Y es la página que más se actualiza de BIM, ¿sí? Estamos todo el tiempo actualizando información nueva con estrategias nuevas o ejemplos, ¿sí? Ransomware Series Papers, ¿sí? BIM / Ransomware Series Papers. Igual esta sesión va a estar siendo grabada, así que después la van a poder con tiempo leerla, ver de nuevo y acceder a este enlace, ¿sí? Bueno, nos quedamos sin tiempo, justo creo que llegamos. Recuerden la invitación. Si les quedaron dudas, consultas o les gustaría ver la plataforma de BIM funcionando y esta estrategia de capas, simplemente hablan con Darío y coordinamos una sesión, una demo en nuestro laboratorio para mostrarles las distintas funcionalidades de BIM. Muchas gracias a todos por participar. No sé si Bruna o Darío quieren agregar algo más. No, muchas gracias, José. La verdad que espectacular la presentación, ¿eh? Bueno, entonces, bueno, buenos días a todos, que estén bien. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Darío. Nuevamente vamos a compartir la grabación posteriormente. Cualquier duda, por favor, entrar en contacto con Darío. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego, muchas gracias.